Hola amigos, amigas, gracias por estar con nosotros en nuestro programa ¿Qué pasó entonces? Bueno, hoy este programa es especial porque estamos cerrando una saga de un tema que hemos venido desarrollando en 3 programas. Este es el tercer programa con el tema de la historia de la moneda. Hemos visto la evolución de la moneda, de las primeras monedas que se utilizaron en la época de la colonia, en la época republicana, en la época actual. Realmente ha sido muy interesante y en esta oportunidad pues siempre hemos tenido de invitado al maestro Jesús de las Heras. Jesús de las Heras es el coordinador de conservación de colecciones patrimoniales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también es historiador y nos ha venido pues colaborando con este tema que ha estado tan interesante y hoy vamos a hablar acerca de la historia del papel moneda en Honduras durante el siglo XIX y siglo XX. Así que cerramos esta saga, pero muy interesante, muy complacidos y aparte de esto, lo más importante es que hemos aprendido y también ustedes han aprendido sobre el tema. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por esta nueva invitación. Oye, y a usted siempre por aceptar, sabemos que pasa bastante ocupado, pero es como parte de dar a conocer este tipo de historias, decimos nosotros, ¿no? Que aquí tratamos un poco de redescubrir, replantear, reescribir la historia o ver algunas cosas que nunca logramos aprender, maestro, acerca de lo que es, sobre todo este papel moneda. Hemos venido viendo a través de estos 2 programas anteriores y en este tercero, cómo fue la moneda evolucionando, ¿no? Cómo comienza la moneda como tal en de bronce, en níquel, en plata, y luego después da ese salto, maestro, a lo que es el papel moneda. Sí, eso es bien importante y de hecho hay que hacer una primera aclaración, una primera observación y es que el uso de la moneda en nuestro país como peso es parte de una tradición que viene heredada del pasado, ¿no? Entonces, además hay que ver que la existencia de los primeros billetes, ya en papel propiamente dicho, arranca desde el siglo XIX. Entonces, los últimos años, de 1882 en adelante, ya se ven unas primeras acuñaciones de billetes, eso por una parte. Y también que vamos a encontrar que en la moneda oficial, que es el Empira, a partir de 1926, nosotros estamos con una moneda en metálico y un papel moneda, es decir, circulaba por el mismo valor nominal, tanto en papel como en metal. Entonces, esa va a ser una primera referencia, ¿verdad?, que podemos ir haciendo. Ahora, de los billetes, que son muy pocos los que se conservan en la actualidad y que tienen que ver con el siglo XIX, tenemos este hermoso ejemplo, ¿verdad?, en el cual aparece la efigie de Luis Bográn, que era el presidente para ese momento, que fue acuñada en 1886, y es una moneda que tiene que ver con una casa particular, ¿verdad?, que se acuñó en la ciudad, para la ciudad de Trujillo, ¿verdad?, como moneda de curso para la Aguán Navigation Improvement Company, que eso es la empresa de navegación y mejora del Aguán. Sabemos que el Aguán, el Valle Aguán, está en Trujillo, entonces es una moneda que está claramente asociada a la primera inicial llegada de las compañías bananeras en nuestro país. Todavía no tenían el poder que van a lograr obtener a principios del siglo XX, pero ya están haciendo su propia amonedación. Sabemos entonces que las casas más importantes, ¿verdad?, productoras de banano, hicieron esto, su propia moneda. Y lo interesante es que es un billete, pero con un valor nominal de 50 centavos. Entonces, son cosas que para nosotros en la actualidad resultarían como un choque, ¿verdad? Y la casa, por así decirlo, la impresora, acuñadora. Este es amonedado o acuñado en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y es en el American Banknote, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver siempre dentro de esas acuñaciones que se hicieron para la ciudad de Trujillo y para las compañías bananeras, un billete, pero que ya tiene un valor de 10 pesos. Aparece ya diferente. La tendencia siempre es para buscar un equilibrio entre las diferentes partes
que ilustran un billete. Aquí lo vemos de una forma bastante desigual, ¿verdad? Entonces eso juega un poco con la proporción a nivel de diseño. Pero estamos ante un momento que sigue Luis Bográn en el poder, es una acuñación, entonces bastante interesante. Y si vemos los registros y el papel, no tiene obviamente los elementos de seguridad que van a imponerse ya 30 años más tarde. Claro, y de hecho para la época no se requería de tanta seguridad, o siempre había... No se requería, y de hecho la casa pagadora tenía que ir haciendo una anotación. Es como cuando a uno le dan una factura y tiene un comprobante de respaldo. Entonces ya había una declaración, ¿verdad?, de a quién se estaba dando, por qué se estaba dando. Recordemos que la ausencia de una moneda oficial de nuestro país en ese momento, en el siglo XIX, hace que circulen muchos pagarés, bonos de cambio, valores que son de uso local. Es decir, si tú te vas a otra parte del país, si estás en Trujillo y vas a Choluteca, posiblemente eso no tiene ningún valor, ¿verdad?, de canje. Incluso miramos que ahí tiene un número de serie, ¿no? Es correcto, ¿verdad? Entonces, aunque todos los billetes tienen una serie, en estos encontramos en algunos billetes que hay incluso doble serie, 3 series, y una está refrendada por la compañía, otra la está refrendando Hacienda o el ente de fomento de ese momento. Entonces realmente se vuelve un tanto caótico. No hay un principio de estandarización, ni en diseño, ni en cuanto a valor, y habría que preguntarnos con qué banco o con qué referente es que se va a tener la validación, porque tú puedes acuñar 100 millones de lempiras, por decir algo, pero el patrón de referencia no lo cubre. Este es un billete muy interesante, es un peso del Banco Centroamericano. Ese banco fue fundado por don Santos Soto, que es un personaje importantísimo. El primer millonario de Honduras, ¿sí? El primer millonario, y no solo era de los más ricos de Honduras, sino que también de la región, ¿verdad? Entonces sabemos que don Santos Soto figuró en la palestra pública. También se ha considerado un benefactor de la instrucción pública al haber puesto la primera librería de Honduras, ¿verdad? Entonces, en los años finales del siglo XIX, y él, recordemos de dónde viene su dinero, era un accionista mayoritario para lo que es la compañía minera del Rosario Mining Company, y después para la compañía que va a ser el Mochito en Santa Bárbara. Entonces sí, tenía mucho dinero, podía refrendar esos capitales, y de hecho se alió con un capital colombiano también de su tiempo que hizo acrecentar sus inversiones. Y viendo un poco aquí, maestro, ¿nos puede comentar el diseño del anterior? Sí, y hay algo interesante allí, ¿verdad? Que uno ve como en las monedas del pasado, las alegorías a la razón y otras, aquí vemos como una dama joven, ¿verdad? Pero no tiene ningún reflejo de un personaje de la sociedad, ¿verdad? Hondureña. De hecho, carece de un referente identitario, ¿verdad? Es simplemente un elemento decorativo. De hecho, vamos a ver que la única moneda, papel moneda de acá en nuestro país, que tenga efigies no de héroes, en una de ellas aparece Santos Soto. Entonces, él se inmortaliza en el billete de 10 pesos, pero algunos años, de 10 lempiras, pero años más adelante, ¿verdad? Y que después se cambia al del Padre Reyes, ¿no? En el caso del Padre Reyes se cambió sí ya para 1956 y se sustituye por Juan Manuel Gálvez. Solo lo último, maestro, y siempre en este billete, dice billete del Banco Centroamericano. Obviamente este billete podía circular en todo Honduras. Es para Honduras, solo es el nombre, solo es la denominación del banco, que es Banco Centroamericano. Pero es verdad, nos hace pensar, ¿será que tiene una cobertura regional? Sí. Absolutamente no. Y aquí vemos incluso en las firmas que aparecen en la parte baja
La primera firma en el extremo izquierdo es precisamente Santos Soto, ¿verdad? Que es la moneda que él está imprimiendo. Siempre de estos personajes así hay mitos, hay falacias, hay leyendas, sobre todo un pueblo o una ciudad como Tegucigalpa, que era un gran pueblo, y cuando alguien tenía mucho dinero tenía algún tipo de pacto. Ah, así es, eso Así es. es parte de nuestra herencia, nuestra tradición. Exacto. Y recordemos que don Santos Soto fue sepultado en el cementerio de Comayagüela y ahí hay un mausoleo precioso, es la mayor construcción y más o menos es de estilo neoclásico y vendría a ser como un edificio de 3 plantas. Esto lo hizo... Es precisamente para este personaje que, como tú has dicho, es el millonario de ese momento. Aquí podemos ver algunos billetes del tesoro, así se llamaban, ¿verdad? Los billetes, y son impresiones muy sencillas. Sí. Recordemos que estamos al inicio de un proceso de impresión de billetes, entonces eran bastante simples, tanto en el anverso, que sería la cara facial principal, como en el reverso. Entonces, en ningún momento hay un elemento identitario, y en estos vamos a ver que es en el reverso que aparece tal vez alguna firma, algún sello, que es lo que le imprime valor. Recordemos entonces que antes de 1913 hay este tipo de circulaciones que son un tanto autónomas, que pueden escapar a las regulaciones nacionales porque no existían todavía. Ya en 1913 es que vemos que el Banco de Honduras hace su aparición y que va a convertirse en el Banco Central de Honduras hasta 1950. Entonces estas son las monedas, el papel moneda más simple que tenemos reflejando el periodo pues, del siglo XIX. Se hacían los billetes del tesoro de 1 peso, de 2 pesos, de 5 pesos, de 10 pesos, de 20, 25 pesos y 50 pesos. Entonces hay bastante cantidad de circulantes en ese momento. Bien, siempre aprendemos de esta papel moneda, como decimos, dentro de este billete, dentro de esta moneda, hay historia, ¿no? Nos cuenta esa historia. Pero vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando acerca de la historia del papel moneda, pero recuerda escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, al igual también en nuestras redes que estamos como STV Telebásica. Ya regresamos, no nos cambien. Historia de la moneda en Honduras. El maestro Jesús de las Heras nos comparte estos conocimientos, estos detalles que nos ayudan a entender mejor igual nuestra historia como tal. Maestro de las Heras, hemos venido viendo pues monedas de 1 empira, de 5, 1 peso, perdón, 5 pesos, y usted nos comentaba de ahí de 20 pesos, de 25, 50, 100 y así va evolucionando. Pero vimos también, y lo vemos también en los billetes que vamos a ver a continuación, que aparece ahí el término de, obviamente son pesos, una S, que uno podría confundirlo con los dólares, ¿no? Sí, de hecho, si a mí me hubieran preguntado, yo hubiera escogido la P de pesos, ¿verdad? Exacto. Pero el valor sí nominal, tanto en dólares como en pesos, se comparte por una misma simbología, así que esa letra S, que significa dólares y que todos conocemos hoy día, es la que se utiliza también con el símbolo de los pesos. Podríamos conjeturar que es para darle un mayor reconocimiento. De hecho, cuando se hace la moneda de Honduras, se le da el valor a un 50% respecto al dólar también. Entonces sabíamos que un lempira, ya a partir de 1931, va a pasar a valer exactamente la mitad, ¿verdad?, de la moneda norteamericana, que sería 50 centavos de dólar. Y ese patrón se mantuvo, hasta el periodo después de José Simón Ascona Hoyo, en que se hace ya una liberación, ¿verdad?, del valor de cambio. Sabemos que ya no era sostenible el valor, y eso había
causado un proceso inflacionario también. En este billete, al igual que en el billete que vimos anteriormente, son acuñaciones bastante simples en la cual aparece billete del tesoro. Lo que le da un valor adicional es que no son impresos las firmas, sino que son hechas a mano. Así que imagínate el trabajo que tuvo que hacer en este caso tuvo que firmar, Eligio Martínez o don Santos Soto, ¿verdad? Que los vemos en algunas de las monedas, sin duda las que tenían mayor valor comercial. No lo vas a ver haciendo cientos de miles de pesos, ¿verdad? Eso nos ayuda también a conjeturar de que muy posibles son impresiones limitadas, no mucho, ¿verdad? Entonces siempre aparece como un recibo al portador. Eso es la característica de estos billetes, y con unos 2 y a veces aparecen hasta 3 sellos diferentes, ¿verdad? Que son los que le otorgaban mayor valor. Tú cuando ves un documento que lleva un sello, que lleva una firma, le das como que más valor a un documento digital. Y aunque fuera exactamente el mismo, eso es precisamente un elemento de convencimiento para las sociedades del pasado. Y hay que recordar que incluso en los billetes anteriores que hemos presentado, que aparecía la firma de Santos Soto. Santos Soto era el padre de Marco de la Soto. banca, ¿verdad? Exactamente. Y aparece también como socio. Ambos son socios mayoritarios en el Rosario. Así es. En la mina del Rosario Mining Company. Recordemos que es la presencia de la mina la que les va a aportar mayor cantidad de capitales, y que también condicionó la traída o el traslado de la capital de Comayagua a Tegucigalpa. Siempre se habló acerca de que uno de los primeros bancos que emite papel moneda es el Banco Atlántida, ¿no? Eso es correcto. Casualmente, en este billete de $1 de 1913 es un año importante para la historia del papel moneda en Honduras, porque es cuando ya aparece el Banco de Honduras. El Banco de Honduras está facultado para la emisión de papel moneda, al igual que un único banco, que era el Banco Atlántida. Al no existir las placas para hacer la moneda nacional, el Banco Atlántida presta sus propias placas, y es lo que vamos a encontrar en algunas emisiones. $1, pero que en su cara principal, en el anverso, aparece como el Banco Atlántida, que es quien está haciendo la refrendación de esta moneda, y en cierta parte dice la procedencia. Aquí está muy claramente La Ceiba, Honduras, ¿verdad? Entonces recordemos que el Banco Atlántida no es otra cosa que el banco de las compañías bananeras, ¿verdad? Entonces es precisamente eso lo que le daba en su momento solidez a ese sistema bancario. Ya incluso este billete de $1 ya se ve un tanto más sofisticado, mucho más la actualidad, ¿no? Exactamente, y está ya apoyándose en elementos iconográficos de Estados Unidos. El dólar norteamericano de ese mismo tiempo pues tiene ese juego de diseños que vamos a ver incorporados acá en la moneda nacional, y eso no tiene nada de raro. Recordemos que somos el aliado comercial de Estados Unidos, ¿verdad? Y es donde hacen sus inversiones, que si bien iniciaron con la minería, la perpetuación, ¿verdad? La consolidación es a través de las compañías bananeras. Entonces, ese es el flujo de dónde vamos a encontrar nosotros los capitales instalados en nuestro país. Aparte del billete de uno que tenemos en este caso, tenemos el Banco de Honduras también. Sí, es una maravilla. Desde aquí ya aparecen los búfalos, ¿verdad? Entonces, de hecho, a esa moneda le decían búfalos. Curiosamente, a las monedas de 10 centavos también le decían búfalos. Entonces, en ambos casos no conocían los búfalos, ¿verdad? Pero lo vemos que de manera regular está siendo incorporado en la moneda. De hecho, el último búfalo, la misma efigie, la vamos a hallar junto a Francisco Morazán en un billete
ya de 5 lempiras en los años 40. Eso es curiosísimo. Así que esta tendencia se perpetuó a lo largo de 3 décadas en diferentes denominaciones. Sin duda que les ha gustado mucho, ¿verdad? Viendo incluso ya los elementos decorativos de este billete de $1, pues ya lo miramos muy, muy completo, ¿no? Tanto en el reverso como en el anverso, ¿no? Sí. O ya lo que es el escudo de Honduras, ¿no? Sí, y desde aquí ya podemos tomar algunas primeras ideas. Nosotros estamos muy familiarizados con la imagen del cacique lempira en el anverso de nuestra moneda de un lempira, obviamente. Y en la parte posterior, pues vemos el campo de pelota. Es interesante, y si tú despliegas como un abanico todas las denominaciones y billetes que existen, puedes ir viendo en qué periodos de tiempo se utilizaba una misma imagen, o en qué denominaciones se estaba utilizando, o en qué momento hay saltos en cuanto a la iconografía que está haciéndose referencia. Entonces ya sabemos que en cuanto lleguemos a 1926, se dictamina que la moneda de Honduras va a pasar a ser el lempira. Sin embargo, no hay un billete emitido en el 26. Sabemos que en esa comisión, que incluso estuvo Paulino Valladares, ¿verdad?, que es un personaje notable de nuestra historia, pues va a quedar solo en eso, en un decreto para la aceptación de la nueva moneda ya como lempira, y en 1931, con otra comisión y otro decreto donde interviene Jesús Aguilar Paz, ya se hace la primera fabricación tanto de la moneda de plata, ¿verdad?, que hemos visto entre el 31 y el 37, y también del primer billete impreso de lempira. Tenemos el de 2 lempiras, ¿no? Bueno, o 2 pesos, perdón. Aquí vemos todavía sí la impresión. Como es de 1932, ya podemos hablar de lempiras. Y sin embargo, muy parecido, antes veíamos $1 del Banco Atlántida, ahora vemos 2 lempiras del Banco Atlántida, con elementos simbólicos que son muy similares, pero la denominación ha cambiado, porque es ese salto, ¿verdad?, en la declaratoria de que ahora la moneda oficial pasará a llamarse lempira. Entonces, nuevamente vemos que ha pasado mucho tiempo desde 1913 y se siguen utilizando placas del Banco Atlántida. Entonces, eso es bastante curioso, es un síntoma de no querer ejercer su economía, el banco como tal, el Banco de Honduras, porque está utilizando precisamente de una compañía que es privada. Incluso usted mismo lo ha comentado, que la decoración de estos billetes, pues, en otros países tiene que ver con héroes, próceres, lugares emblemáticos de las ciudades, de todo un poco, ¿no? Pero hemos visto en la trayectoria de estos 3 programas, y lo vemos todavía en este tercer programa, que aparecen algunos símbolos ahí, o algunos diseños que uno se pregunta, bueno, vimos el búfalo o el toro, como algunas personas lo conocen. Aquí en esta imagen de 2 pesos, maestro, perdón, de 2 lempiras, aparece ahí en la parte central una dama con un especie de ángel. Es parte de esa mitología europea, ¿verdad? Las alegorías que hemos visto a la razón, a la justicia, etcétera. Y curiosamente, si recordamos que la llegada de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa a nuestro país trajo la reforma liberal en 1876, al momento de salir del poder en 1883, de hecho, ya queda registrado un panteón de héroes que no vemos todavía incluidos en la moneda casi 40 años más tarde de esa declaratoria. Entonces, son elementos puramente decorativos. La moneda no refleja nuestra identidad, cosa que en el presente lo intenta hacer para todas las sociedades del mundo. 10 lempiras. Usted lo mismo lo comentaba. Está esa moneda de 1 lempira o $1 peso, 2 lempiras o 2 pesos, 5 lempiras, 5 pesos, 10 lempiras, 10 pesos, 20, 50 y 100. Esto, el de 10 lempiras. Sí, aquí lo que podemos ver es que nuevamente se utilizan placas y cuños del Banco Atlántida,
y ya no colocan una única alegoría universal o representativa de otro momento y de otro contexto regional, que sería el europeo, sino que estamos viendo la inclusión de dos alegorías, ¿verdad?, en la parte principal de ese billete. Lo único salvable será en la denominación, que ya de 10 lempiras, y en el reverso aparece el Banco Atlántida, que está en La Ceiba, ¿verdad? Y allí aparece pues como el referente bancario que respalda esta moneda. Debía ser el Banco de Honduras y un elemento diferente, ¿verdad? Pero eso, si queremos alguna reivindicación de tipo patrimonial o de nuestros héroes, en ese momento claramente no se está buscando esa referencia. Lo interesante aquí es que sí ya tenemos que hay casi un estándar establecido en el tamaño del billete, y estos billetes tienen la misma fisonomía de los billetes actuales. Vamos a ver que hay unos saltos en otros tipos de monedas más adelante. Okay, vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando acerca de la historia de la moneda de Honduras. Ustedes no nos cambien, ya regresamos. Historia del papel moneda en Honduras, con el maestro Jesús de las Heras. Toda esta historia que hemos visto de todos estos programas nos ha aclarado muchas dudas, decoraciones, momentos históricos, personajes ilustres, personajes que tienen que ver con la economía del país, bancos que están involucrados también en este proyecto de este papel moneda. Realmente, maestro Las Heras, podemos decir que este elemento de la moneda fue fundamental, obviamente, en la economía del país. Eso es correcto, ¿verdad? Y de hecho sigue siendo un elemento muy importante, ¿verdad?, para este y cualquier país, ¿verdad? Su propio referente histórico y de valor, obviamente. Encontramos entonces en el presente, sin lugar a dudas, de que la moneda y los billetes reflejan parte de nuestra historia y de nuestra cultura, pero hasta ahorita todavía no lo hemos detectado, ¿verdad? A pesar de que ya existía un papel moneda que había tenido a la par un reconocimiento de quiénes son los héroes nacionales y una acreditación precisamente al cacique Lempira como un elemento que en su momento se vio importante para brindar unificación al pueblo hondureño. Esa fue la razón. Entonces se está apostando en la cultura como un elemento no decorativo, sino de desarrollo en su tiempo y de cohesión social. Entonces, ahora mismo con este billete, creo que tú tienes uno muy parecido en tus manos. Tal vez lo podemos mostrar. Si quieres lo sacas. ¿Sí? ¿Puedo sacar? Sí. Vamos a sacarlo por el brillo, ¿verdad? Sí. Cuidado. Ajá. Entonces, este es un billete por un lempira que de hecho coincide con la última acuñación de las monedas de plata de un lempira. Es el año de 1937. Es un billete bastante curioso. Dice que es billete aduanero. Eso quiere decir que era un billete privilegiado que tiene una valoración a través de un depósito que se hacía en un banco de Nueva York, en el cual los depósitos eran asegurados su existencia. Tiene que haber un valor oro que refrende la cantidad de monedas acuñadas de cada una de estas monedas, de billetes. Entonces podemos encontrarlo en denominaciones de 1 lempira, de 2 lempiras, de 5 lempiras, de 10 lempiras, de 20 y 50 lempiras. Cada uno de ellos obviamente va cambiando el color y desde ahí surge también el tamaño. Es la última vez que vamos a encontrar un billete de este tamaño. Solo han existido dos, así, este y la primera imagen que vimos en tiempo de don Luis Bográn de 50 centavos. Imagínate un billete así de grande, ¿verdad?, para tener 50 centavos. Entonces, eso obviamente causó bastante choque con la población, que a diferencia del tiempo presente,
le daba especial atención a las monedas. Una moneda la puedes conservar y manipular. En cambio, un billete se te puede mojar, destruir fácilmente, puede prender fuego. Entonces, todos esos son elementos que aseguran su deterioro con el tiempo. Sí. Maestro Lajeras, y con 50 centavos usted iba al mercado y traía toda la mercadería para la semana. Creo, ¿verdad? Sí. Nosotros, bueno, yo alcancé a recibir 5 o 10 centavos y me sentía millonario de día. Al recreo. Entonces, ahora tienes que multiplicar todo por 20, por 30, por 50, ¿verdad? Producto de procesos inflacionarios y de evaluación, ¿verdad? Pero en este caso, aquí ya podemos ver el primer billete en el cual aparece el cacique Lempira. Es un billete interesante porque está al mismo tiempo que las monedas de plata. Las monedas de plata aparecen en 1931, en 1932 hay otra emisión. La última moneda de plata vimos que coincide con 1937, año que corresponde al billete que viste. Y en este primer billete, pues aparece el Lempira con 3 plumas. Y eso siempre ha defendido la sociedad, que tenía sus 3 plumas el indio. Ahora, sabemos que a nivel cultural, nuestras etnias no utilizaban las plumas y los penachos. Es más, si ustedes han visto, hay anuncios de café, imágenes que aparece con un tocado Sioux o Dakota, algo que no es representativo. Pero lo vimos tantas décadas que ya pensamos que así debió ser. En este caso ya aparece el Banco de Honduras, que era en la esquina opuesta a la Catedral Metropolitana de San Miguel, aquí en Tegucigalpa. Y ese billete entonces aparece con 2 elementos importantísimos. El escudo, un tanto desproporcionado con lo que hemos visto como escudo en la actualidad, y el cacique Lempira, que es de las únicas imágenes de pie. Después solo va a aparecer el busto, la parte superior, porque lo que se está reflejando es al personaje, no tiene que estar de cuerpo entero. Entonces esta es una moneda muy importante para nosotros porque nos está hablando de la reflexión que ya se hizo en torno al reconocimiento de los valores patrios. Y este billete fue hecho en la ciudad de Londres, ¿no? Así es, aquí ya hay un salto. En las monedas previas lo que vemos es que son hechos generalmente en los Estados Unidos, es el American Banknote, y aquí ya los tenemos en Londres, que es Waterloo e Hijos, ¿verdad? Es una compañía limitada que de hecho ha continuado su proceso de impresión de billetes para varios países. Sin embargo, encontramos en toda la moneda de Honduras la existencia de 3 compañías y van a volver a aparecer. Eso quiere decir que cuando hay una nueva monedación hay que ir a licitación y no necesariamente queda en un único impresor, sino en el que presente la mejor oferta. Esta diapositiva lo que intenta es dar a conocer quién fue el personaje que diseñó ese indio, ¿verdad? Que es Carlos Zúñiga, y él fue pues quien le da rostro al cacique Lempira por las próximas décadas. De hecho, existen incluso varios calendarios que se manifiestan desde los 30 hasta los 50 con la imagen del cacique. Era un héroe patrio y estaba imprimiéndose de forma muy recurrente para las escuelas del país. Ocurre que de los 50 aquí estamos hablando de 70 años de desuso y para nosotros tal vez no significa nada, pero en su momento esto fue un valor bastante importante, ¿verdad? Aquí ya tenemos al indio, ya no de cuerpo entero, ¿verdad? Al cacique Lempira, sino de solo el busto lateral y con una sola pluma. Esto fue un quebranto para la psiquis, ¿verdad? De nuestra sociedad, porque decía, aquí ya perdió parte su valor. Antes eran 3 plumas. Entonces, a veces hay en la tradición oral, el tiempo de nuestras abuelitas, que habla de que el valor estaba precisamente en cómo se había representado.
Ahora yo no sé quién es ese, otros decían ese no es Lempira, es una mujer. Hay toda una serie de anécdotas que flotan alrededor del personaje y lo que es rescatable en este caso es que el escudo nacional ya está incorporando su iconografía definitiva y se hace una primera mención al campo de pelota hasta billetes posteriores, pero sí a la utilización o inclusión de elementos mayas en este billete. Entonces 1961 también va a tener un relevante aporte. Ahora, en cuanto al color hay que decir algo. Los billetes de ese momento eran colores bastante fuertes. Todas las denominaciones tienen ese matiz muy encendido. Si tú abres la cartera creo que salta, ¿verdad? Y no es de una viva emoción. Son colores muy fuertes. Ahora ya se ha tratado de hacer del gusto de todo el público. Pero incluso llega uno a pensar, ¿será que retocaron la imagen o no son los colores originales? Sí son los colores originales. Si ves el de 10 lempiras, el de 5 lempiras, el de 20, son colores muy, muy fuertes, ¿verdad? Entonces es parte de un proceso de época. Vemos acá, me gusta este billete de lempira, porque aparece esa fusión de lo que son los lencas con lo que son los mayas, ¿no? Es correcto. Y poco solo para una descripción del mismo billete de este lempira, vemos en la parte, en el reverso, donde aparece aquí el dios del maíz. Ese dios del maíz no se encuentra aquí en Honduras, ¿verdad? Está fuera de Honduras. Y algunas estelas, creo que es la estela A y la estela B que están en Copán. Pero es interesante, es un billete finamente decorado y vemos algo también interesante en el anverso, que sería enfrente, ¿no? Para tener una idea. El anverso es enfrente y el reverso en la parte trasera. Correcto, sí. Observamos, sí, se puede observar arriba del lempira como una especie de un anfibio, que son murciélagos, y arriba del escudo otro anfibio, que son murciélagos, y al final, pues, lo interesante de esto es cómo se unen esos elementos mayas con elementos, símbolos patrios, con lempira, y realmente es toda una función ahí, maestro. Sí, en este caso, para mí, me parece muy importante también porque es un instrumento didáctico, es un instrumento de aprendizaje. Pues ese billete refleja precisamente esta edición en la cual aparece Cacique Lempira con su pluma todavía. Ya a partir de 1976, que sería esta referencia que tú tienes por acá, ya aparece el indio desplumado. Eso sí va a ser grave para la sociedad, pero recordemos que a partir de 1971 hubo un proceso no de queja, pero sí donde se está aseverando por historiadores y también desde el punto de vista de la arqueología que el cacique Lempira, por su pertenencia a la cultura lenca, no utilizaba esas plumas. Entonces se buscó una nueva imagen y que esta es refrendada a partir de una persona real, ¿verdad? Una persona de la etnia lenca, y es la que va a servir precisamente para dar inicio a este billete, ¿verdad? En el cual ya aparece el indio sin las plumas y por primera vez, a partir de 1974, encontramos que el reverso del billete ya claramente hace la inclusión del campo de pelota, ¿verdad? Y la escalinata de los jeroglíficos de Copán. Entonces sigue siendo un instrumento didáctico. Lo que decíamos en algún momento es que entre más baja sea la denominación, más importante. Para nosotros, la reivindicación del patrimonio cultural de Copán, así como del cacique Lempira como héroe, es precisamente de los elementos notables para la sociedad. Y desde ese tiempo hasta el presente. Entonces, eso quiere decir
que al ser billetes de más amplia circulación, todo mundo puede ser aleccionado, ¿verdad? O instruido sobre esos referentes culturales. Interesante porque realmente hemos venido comentando en todos estos programas todos estos elementos decorativos, y una de las cosas interesantes, solo quiero agregar lo que comentaba el maestro Lacera, es que en el anverso, ¿verdad? En la parte donde aparece la escalinata y la estela, ya por 1980 Acopán se declara Patrimonio de la Humanidad por dos razones, por lo que es, bueno, muchas razones, pero de lo fundamental es por la escalinata y por las estelas, ¿no? Entonces hay elementos que uno ya empieza como a entrelazar y a poder entender mejor esta historia. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambie, ya regresamos. Historia de papel moneda en Honduras. Hemos venido aprendiendo sobre estos diseños, sobre estos personajes que aparecen en este papel moneda, sobre pues, realmente cómo han hecho historia y cómo hasta el día de hoy, maestro Lacera, el papel moneda sigue influyendo. Tenemos, por ejemplo, el billete de 2 lempiras. Cuando se emite este billete de 2 lempiras, de una u otra forma la gente se va acostumbrando a 1 lempira, 5 lempiras, 10 lempiras, y como que hay algo ahí una reacción al cambio, ¿no? Y cuando habla de un nuevo billete. Es verdad, eso fue un elemento novedoso, ¿verdad? Porque desde el año de 1922, que todavía gozamos de los 2 pesos, es hasta ahorita que aparece una nueva denominación como un valor facial de 2 lempiras. Ahora, es curioso, sabemos que Marco Aurelio Soto es el gran reformador, inspirado por la reforma liberal, tanto de México, y habiendo participado en la reforma liberal de Guatemala, llega a nuestro país. Ahora, hay tal vez un proceso de crítica, porque si tú recuerdas, en la parte posterior de este billete aparece la isla del Tigre, ¿verdad? Y dice Ciudad Puerto Amapala, donde tomó posesión el doctor Soto. Él no llega como un presidente, ya hay un presidente en Honduras. Entonces más bien era una imposición de que se aceptara en nuestro país este tipo de gobierno liberal. Sin embargo, hemos visto que fue bastante progresista, ¿verdad? Para su tiempo histórico. Y este billete refleja precisamente el centenario de ese proceso de reforma liberal, y fue emitido en el año 1976, 100 años después de precisamente su llegada al poder. La otra cosa es que este es el billete que mantiene ese color encendido, ¿verdad? Que era muy propio del billete de 1, 2, 5, 10, 20, 50. Y es el billete también que ha tenido mayor duración sin cambios. Estamos arribando entonces desde su aparición en el 76 a 43 años, en el cual no ha habido la más mínima variación en cuanto a su diseño, a su contenido. Un billete muy interesante, muy hermoso, ¿verdad? Refleja nuestra riqueza cultural, como quiera que sea. Y entonces esas particularidades tiene. Es hasta ese momento que conocimos un billete de 12, un billete que no ha tenido cambios, ¿verdad? Para ver sus... El billete de 5, este sí ha sufrido varios cambios, y de hecho este es del año 1950. Es importante porque es la primera acuñación que se hace desde el Banco Central de Honduras ya como billete. Curiosamente, no se inició con una acuñación de 1 lempira, sino la de 5 lempiras, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos bien, la parte posterior, en el reverso, aparece el escudo de Honduras, y todavía no estamos haciendo la alusión a la batalla de la Trinidad. De hecho, en las siguientes impresiones va a tener la despedida del búfalo, porque en el billete de 5 lempiras junto a Morazán va a aparecer el búfalo. Entonces, esos son todavía algunos arcaísmos, algunos referentes del pasado, pero veamos que también estamos hablando que la sociedad hondureña
no tienen muchos cambios. No es lo que vemos en el presente, ¿verdad? Con una serie de vertiginosos cambios Sí, y de sí. innovaciones. Entonces es bastante tradicionalista. Me imagino que por esa razón es que vuelve todavía a utilizarse el animal el búfalo, a pesar de que no refleja mucho. Claro. Mejor hubieran colocado una guacamaya, ¿verdad? Que lo vemos como parte de los símbolos de Copán o elementos de fauna. Un venado. Aquí vemos nuevamente ya el billete de 10 lempiras, precisamente con don Santos Soto, ¿verdad? Que es el fundador del Banco Centroamericano. Esto es bastante raro porque tiene dos elementos que pueden resultar hasta chocantes para alguien que está haciendo un estudio de la historia de la moneda, y es que no aparece un héroe, y a pesar de que ya estamos nominando una serie de personajes de importancia para la colectividad hondureña, pues ponemos más bien un banquero, ¿verdad? Entonces, eso por una parte. Y también que hace su aparición nuevamente ese búfalo o toro, como le llaman, que es un toro de agua, es un búfalo, pero es en 1941. Entonces, estos son realmente referentes un tanto arcaizantes, porque los veíamos hacia 1922, ahora ya no tienen razón de existir. Así es. Y aparecen para esa época realmente, ¿no? Es correcto, sí. 10 lempiras, que después fue cambiando, ¿no? Para otros exactamente, personajes. ¿verdad? Y ya sabemos que en el billete de 10 lempiras pues nos va a aparecer otro personaje. En este billete de 5 lempiras es lo que queríamos dar a conocer, que es la última vez que va a aparecer el toro o el búfalo en un billete de Honduras, ¿verdad? Y curiosamente hemos quitado al escudo de Honduras que aparecía en la impresión anterior para poder poner al toro. De esas contradicciones, como usted mismo lo decía, ¿no? La sociedad un tanto tradicionalista, yo creo que más conservadora, ¿no? Sí, pero ahora puedes pensar también en otra cosa. Este billete y el anterior no tienen el mismo grado de conservación que los demás billetes. Esta es una acuñación de billetes que resultaba más barata para el país. Si recordamos que ya había una tradición de imprimir billetes antes de 1926, eso quiere decir que hay un nuevo salto a la misma compañía, porque de haber sido emitidos por el American Banknote, después saltamos a Waterloo and Sons de Londres, y aquí nuevamente vuelve la impresora, la casa impresora de Estados Unidos. Entonces de seguro desempolvaron en parte algunos de los cuños que ya tenían y simplemente cambiaron los valores faciales. Claro. Más barato, más rápido, ¿no? Y no piden mucho, sin duda. Aquí está su billetito. Y ahí miramos que todavía en esta época, pues aparentemente no hay ningún tipo de algún sello de seguridad, como que son lo básico, ¿no? Esta para mí es una calidad más deficitaria si la comparamos con los actuales Thomas de la Rue o con la de Waterloo and Sons. Entonces, el banco americano es el que tiene la peor acuñación. No sé si se puede decir. Y cuando aparecen estos personajes, veamos el caso aquí, ya cambia el billete de 10 lempiras, que aparece el personaje como el famoso José Trinidad Cabañas, ¿no? Sí, antes habíamos visto a don Santos Soto. Así es. Ahora, por primera vez, encontramos a este héroe, ¿verdad?, tan importante, brillante para la historia nacional como José Trinidad Cabañas, y que desde 1951 hasta el presente, aunque ha cambiado su fisonomía, pues sigue manteniéndose el personaje. Otros personajes sí han cambiado o han desaparecido. Y en la parte trasera o en reversa, la parte de reverso se hace una alusión a la producción del banano y en ese, perdón, de la palma de aceite, que es precisamente una palma africana, una actividad que se lleva a cabo en la costa norte, ¿verdad? Eminentemente ahí.
Este es un billete de 20 lempiras, aparece don Dionisio Herrera. La fisonomía actual es muy diferente que esta propuesta que se hizo en 1970. Estamos arribando precisamente a 50 años, ¿verdad?, de existencia. Y en la parte posterior se habla de la represa de Cañaveral, ¿verdad?, que es un elemento también dinamizador para la economía de nuestro país. Entonces se está apostando por las actividades económicas en todas las denominaciones llegadas a 1970, 71, ¿verdad?, como un motor de cambio, el cambio de Honduras a partir de una mayor productividad económica. Maestro Lacera, vemos que en la firma, que creo que del presidente del banco, aparece siempre Roberto Ramírez, a través de muchos... Estuvo por este periodo de tiempo casi por 15 años. Vemos que aparece esa firma exactamente. Es un buen punto. Y si tú ves, aquí domina mucho el color verde, que es bastante lógico. Y junto al personaje principal, a Dionisio Herrera, aparece la bandera nacional como una marca de agua. En el caso de los 50 lempiras, sí es un personaje venido a menos, ¿verdad? No para la historia, no para nosotros como universidad, ya que es nuestro fundador, el presbítero, el padre José Trinidad Reyes, pero sí él va a ser utilizado como la efigie del billete de 50 lempiras, y posteriormente se le quita esa aparición para ser sustituido por Juan Manuel Gálvez, ¿verdad? Entonces hasta 1956 es su participación en una única denominación, y como tiene que ver con el proceso educativo, es claro que en la parte posterior aparece la sede de la universidad para ese momento, que sería junto al convento de la Merced y el Paraninfo de las Artes, junto al Congreso Nacional de la República. Así es, que hoy día se reconoce como el Paraninfo Universitario, ¿no? Correcto, sí, y que está en proceso de restauración, y en septiembre ya lo vamos a tener en su pleno uso. Y el billete de 100 lempiras ya aparece siempre José Cecilio del Valle, y esta es una acuñación de 1972. Y en la parte posterior se ve parte de la ciudad de Tegucigalpa, el Palacio Presidencial o Caja de Gobierno, el Puente Mayor y el Río Grande de Choluteca. Este es para 1972. Es el 72, sí. Es cuando dijimos que los billetes tienen los colores muy puros, ¿verdad? No hay una alternancia de color ni se intenta suavizarlo. Solo en el billete de 20 lempiras que vimos previamente ya existe un intento de inclusión de nuevos colores. Así es. Oye, y ya viendo los billetes actuales, vemos que los cambios han sido más de diseño que en sí de colores, ¿no? Se ha mantenido igual. Es correcto. O sea, pero se han mantenido los mismos personajes, como el caso de Lempira, de Eduardo Morazán, de Dionisio Herrera, de Valle. Y hoy día aparece en el billete de 500 lempiras un nuevo personaje. Es correcto, ¿verdad? Y pues en las siguientes emisiones ya vemos que no hay cambios, por esa razón tal vez no aparece en esta presentación. Y el otro billete, después de 2 lempiras que no ha tenido cambios, es el de 500. Pero vemos que lleva apenas 20 años de existencia. Bien, bueno, realmente... hemos aprendido bastante en este tercer y bueno, el programa que cerramos en esta saga de la historia del papel moneda en Honduras, y agradecemos siempre pues al maestro Jesús de las Heras. Maestro, si nos quiere dar un mensaje a todas las personas que han solicitado esta tercera parte, ¿no? Bueno, el agradecimiento y que cuidemos el dinero, ¿verdad? Sobre todo. Así es muy importante, ¿no? Que también es parte de nuestra historia, ¿no? Y a ustedes, pues, también les damos las gracias porque nos escriben, nos dan sus mensajes, sus saludos, y que están pendientes siempre del programa, ¿verdad? Y que nos escriban a nuestro correo quepasoentonces@telebasica.com. Al igual también en nuestras redes, que estamos como STV Telebásica, para pues conocer y saber de nuevos programas que vamos a ir desarrollando pues cada miércoles y cada domingo, para que lo disfrutes y aprendas un poco más de la historia. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.